Entonces, por favor me confirman que sí están viendo la pantalla de la presentación. ¿Sí, verdad? Sí, profe. Ok, bueno, entonces, en la clase pasada hicimos una revisión de todo lo que habíamos visto en Flor de manera virtual y empezamos a hablar de gineceo. Y llegamos ya al punto de describir cómo entendemos la organización del ovario, que es una de las formas más importantes para poder seguir las claves botánicas para identificar las plantas. Entonces, son, eran como 47 diapositivas para la clase pasada y yo solamente logré hablar de como de 35. Voy a pasar nuevamente por encima todo lo que habíamos hablado. Si hay alguien que dentro de lo que hablamos la vez pasada no lo entendió o en este momento viendo el asunto se acuerda que quieren hacer una pregunta, me interrumpen en este momento, que hoy es el día que tenemos tiempo. Pero hoy vamos a hablar entonces, bueno, de lo que quedó pendiente de los otros tipos de flor. Hasta el momento hablamos solamente de flor simple para entender la estructura de la flor. Y ahora vamos a incluir entonces las formas de flores compuestas y vamos a ver las formas de polinización, etcétera. Entonces, ay, entonces habíamos hablado de el pedúnculo, de que si tienen este palito, esta extensión de tallo, las flores separadas pues del tallo se les va a llamar flores pedunculadas y si no, son flores sésiles o sentadas de una forma similar a lo que hablamos del limbo de la hoja, ¿no? Perianto y perigonio hace referencia a la similitud o no de el cáliz y la corola. Hablamos también que cuando describimos los verticilos de la flor, empezamos de la parte exterior hacia el interior y de la parte exterior, o sea, en ese mismo orden, tendremos el primer verticilo va a ser el cáliz, el segundo verticilo va a ser la corola, el tercero va a ser el androceo con sus estambres y el cuarto verticilo será entonces el gineceo con el pistilo o las formas en las que está compuesto el pistilo. Entonces, habíamos descrito que el cáliz se puede ¿cómo se llama? Identificar o describir de diferentes formas, pero típicamente hablamos de si están unidos o no están unidos estas partes. Y pues también existen las formas de describir la punta o el borde de estas hojas modificadas, ¿no? Si están separadas o no, el término general es el de diacépalo o gamosépalo, ¿no? Gamo cuando están pegadas, diali cuando están libres. La corola también puede ser gamopétala o dialipétala. Y hablamos de una corona regular cuando cuando la misma estructura de la corola puede dividirse en diferentes ejes y siempre tener una simetría bilateral, pero cuando no es posible de esta forma, entonces se habla de una corola irregular. Hablábamos de que el androceo está compuesto, el androceo es el órgano masculino y está compuesto por estambres, y estos estambres tienen tres partes: el filamento, que es el palito, la antera, que es la bolsa, y el conectivo, que es la sección que une estas dos primeras partes mencionadas. Y que estas anteras se van a describir en función de la cantidad de estambres en relación con los pétalos, por ejemplo. Tenemos isostémonas, si es la misma cantidad, diplostémonas cuando son el doble, anisostémonas cuando son de manera desigual, no es la misma cantidad o ni el doble, sino un número completamente diferente. Y también en función de si están enfrente, opuestos o enfrente, o si están alternos al pétalo o al sépalo. Y vimos entonces también el gineceo siendo el órgano sexual femenino de la planta.
Em, Está constituido, habíamos dicho, igual de una o más hojas modificadas. En el caso del gineceo específicamente, las hojas modificadas se llaman carpelos y esos carpelos se van a ir uniendo entre sí, se van a ir doblando, se van a ir pegando o van a ir dando espacio a diferentes formas de organización. Habíamos visto, sí, que este gineceo o pistilo, que es la forma más natural de llamarlo, está compuesto por estigma, estilo y ovario y que, bueno, el estigma es el que está arriba, el estilo es el palito que une a esta sección ensanchada, que es el ovario, y en el ovario vamos a encontrar los óvulos, que es la parte más importante, la placenta, que es la estructura que va a alimentar, que va a donde se van a adherir los óvulos, y puede encontrarse uno o más lóculos que hace referencia a huequitos, espacios físicos en la parte interna del ovario. Habíamos descrito cuál era la función, dónde se encuentra, cuál es cada una de las cosas del gineceo. También habíamos hablado de las formas del estigma, que es la parte que está arriba. El estilo, de manera general, puede ser un solo tubo o pueden ser múltiples tubos. Y hacia abajo tenemos entonces el ovario, que es la parte ensanchada. Y esto, habíamos visto que esto podía ser em, formado por uno o más carpelos, hojas carpelares. La función, la posición de ese ovario es importante y vamos a tener estos dos términos, estas dos terminologías que es importante manejar y que son antagónicas. Cuando el ovario es súpero, estamos haciendo referencia a que los otros verticilos se insertan por debajo, o sea que el ovario queda arriba, el ovario va a ser súpero, pero en ese caso, la flor, o sea, el resto de los verticilios son hipóginas. La flor es hipógina. En el extremo completamente contrario, tendríamos un ovario ínfero, que está por debajo de los otros verticilos florales. El ovario está abajo, un ovario ínfero genera o está presente en una flor epígina, porque la flor está por encima, por encima. Si el ovario es semi-ínfero, está más o menos en la mitad, podemos estar hablando entonces de una flor perígina que está alrededor, en la periferia. Em, y esta imagen que se las había mostrado para la clase asincrónica en la que estuvieron verificando solamente la presentación, ¿no? Importante fue esta descripción en la que hablábamos de la manera en la que se describe botánicamente la diferencia entre las gimnospermas y las angiospermas. Las angiospermas son las plantas con flores y se habla de las gimnospermas como aquellas plantas con semilla desnuda, semillas descubiertas. Y ocurre porque la hoja carpelar no se cierra sobre sí misma y las semillas quedan expuestas, ¿sí? En las angiospermas, esa hoja carpelar se cierra sobre sí de manera parcial o total, creando un solo carpelo o muchos más carpelos, ¿no? El número de carpelos se cuenta en función a las dentaduras externas de la cantidad de hojas, de hojas carpelares que se fueron uniendo para formar ese ovario. Y dijimos que los lóculos entonces son los huequitos que aparecen luego de las segmentaciones internas. Un ovario puede ser unicarpelar y unilocular, pero también puede ser multicarpelar, bicarpelar con un solo lóculo, tres carpelos con un solo lóculo, 5, 10, 20 carpelos con un solo lóculo, o internamente puede estar separado y tener muchos más lóculos, ¿no? Entonces se habla de la cantidad de huequitos adentro, bueno, sí, pues de huecos
que pueden estar completamente vacíos o estar rellenos de algún tipo de membrana o etcétera, pero de la cantidad de cavidades, ¿no? Y habíamos también conversado acerca de los ovarios monocarpelares, que son aquellos en el que solamente existe una sola hoja carpelar que se cierra sobre sí misma y que pues, va a tener entonces un solo lóculo, o vamos a tener ovarios que son pluricarpelares, que tenemos varias hojas carpelares que se van uniendo por los lados o por las partes ventrales, ¿no? Estos ovarios pluricarpelares pueden ser, estos son los apocárpicos, que son, perdón, los monocarpelares van a ser un solo carpelo. Cuando son más carpelos, más carpelos o pluricarpelares pueden ser apocárpicos o sincárpicos. ¿Qué significa apocárpicos? Cuando, aunque existen múltiples carpelos, ellos se siguen soldando de manera independiente. Hay 3 carpelos, pero cada carpelo se cierra sobre sí como si fuera un ovario monocarpelar, como que si fuera uno. Pero por la estructura en donde se encuentra, no pueden haber bueno, por la estructura en donde se encuentra, entonces vamos a tener varios varios, bueno, gineceos se llamarían gineceos unidos dentro de una misma flor. Pero aquí tenemos el ovario, acá tenemos el estigma, el estilo. Entonces, esos están libres entre sí y van a formar un pistilo independiente cada uno. Y acá vemos más o menos en la parte de abajo cómo pudieran verse los ovarios apocárpicos. Vemos que cuando se hacen cortes, vemos todas las estructuras que componen a los pistilos desde abajo, o sea, completos. Las 3 estructuras se pueden ser diferenciadas, ¿no? Acá tenemos uno que tiene, que es bicarpelar. Aquí tenemos a un ovario apocárpico tricarpelar y acá tendríamos un ovario apocárpico tetracarpelar. Y vemos que incluso la parte, perdón, un gineceo apocárpico tetracarpelar. Y vemos que ese gineceo va a tener 1, 2, 3, 4 de cada una de las partes que conforman el pistilo, incluso al mirarlo a nivel de ovario. Cuando ya no se cierra sobre sí mismo, sino que empiezan a soldarse esas hojas carpelares unas con otras, entonces aparecen los ovarios. Ay, no tengo la otra, ¿por qué no lo tengo? Aparecen las otras formas de gineceos que se les denomina sincárpico o gamo carpelar. El prefijo gamo significa unido. Acuérdense que estamos hablando del gamopétalo y dialipétalo, ¿sí? Acá nada más que no le voy a decir dialicárpico. Eso es lo único que no aplica. Pero esto, los gineceos sincárpicos pueden estar soldados entre sí de forma parcial, como este que está aquí en el centro, donde se quedan los estilos y los estigmas completamente libres y se unen en el ovario, o puede ser un gineceo sincárpico total, en el que tenemos la unión de las 3 partes, toda la hoja carpelar se va a soltar desde arriba, bueno, no importa, de arriba abajo o de abajo arriba, desde la base hasta el ápice de la hoja carpelar con la otra hoja carpelar que tiene al lado. Entonces, esto da la apariencia de ser un solo ovario. Sin embargo, morfológicamente pudiéramos identificar, bueno, cuando se hacen cortes histológicos, etcétera, se puede identificar que cada uno de estos pedacitos realmente corresponde a un carpelo, ¿sí? Em, Ovarios con uno o varios carpelos nuevamente. Estábamos hablando acá, mono
uno o varios, ay Dios, lo estoy mostrando con mi mano, uno o varios carpelos, ¿sí? Entonces, esta, esta identificación, acá tienen una imagen más o menos para que vean cómo se vería un ovario pluricarpelar que no está, que tienen pistilos separados, ¿sí? Que van a ser apocárpicos. Esto que está aquí es pluricarpelar y apocárpico. Aquí tiene la imagen de cómo se estaría viendo. Si eso hubiera estado unido para que fuera sincárpico, pudiéramos tener estas tres formas de organización. Y creo que las últimas cosas de las que hablamos con suficiente tiempo en la clase pasada fue acerca de la placentación. Se habla, yo les explicaba que una de las partes del ovario es la placenta. La placenta es aquella membrana que va a permitir que los óvulos se adhieran y va a alimentar estos óvulos. Y la posición en la que esta placenta se inserta en el carpelo va a identificar cómo se insertan estos óvulos en el ovario. Tenemos estas opciones, eso sí lo pueden leer porque no voy a demorar tiempo en esto, pero en detalle basal, cuando estamos igual que en una hoja de normal en el limbo, base es la parte de abajo, entonces esta sería la base de la hoja carpelar. La inserción de los ovarios sería basal en este tipo. Tendríamos la placenta en la base de esas hojas carpelares. Si está en el ápice, vamos a tener la inserción apical. Si se encuentra en la pared de la hoja, puede ser, de forma general se le habla, se le denomina parietal, y esa inserción puede ser o laminar o marginal. Aquí, como pueden ver, laminar tenemos que está adherido exactamente a la lámina de la hoja. La placenta está sobre el limbo de la hoja. Y se habla de marginal cuando la placenta se encuentra en el borde de la hoja. ¿Y cómo sabemos si está en el borde o no? Porque el otro lado, que no es el borde, es por donde va la venación, los haces vasculares. Entonces, si aquí dice el nervio foliar está aquí y casualmente muestra los dos puntos del nervio foliar. Si el nervio foliar está aquí y la inserción de los óvulos está en el mismo punto, entonces sabemos que está sobre la lámina, es una inserción laminar. Pero si está en el lado opuesto, entonces si no está en el nervio, está en el borde de la hoja, ¿no? Porque está en el otro lado de la hoja. Entonces ya por eso se habla de marginal, en el borde o margen de la hoja, ¿cierto? Y luego en los ovarios sincárpicos cerrados, como los bordes de las hojas carpelares se van a replegar hacia el interior, las placentas se unen en el centro, ¿sí? Y forman esta estructura columnar que puede ser más o menos desarrollada. Se habla de axilar en el caso de esta identificación de que se llega hasta el centro completamente, desde el borde hasta el centro. Se habla de axilar libre cuando solamente se encuentra la membrana en forma central, pero los tabiques, esta parte que va dividiendo los lóculos, se absorben cuando los primordios seminales implantados en el centro de la especie eh, sencillamente dejan la columna, ¿no? Esa columna va desde la base hasta el ápice de la sección de la hoja carpelar que forma el ovario. Y aquí dicen ellos que el ejemplo de esta forma de placentación lo podemos observar en el melón. Luego entonces tenemos esta otra opción que es la placentación axilar central, en el que
los tabiques se van absorbiendo todavía, ay Dios, se van absorbiendo todavía más, al punto que esa placenta que iba desde la base hasta el ápice se reduce y queda sencillamente como una pequeña protuberancia. Y entonces cuando se hace un corte, hay una zona del ovario que no tiene semillas y hay otras zonas que las tiene todas concentradas en un solo punto. Y esta es la característica típica de los pimentones. Y hablamos de la placentación dispersa cuando las semillas se disponen por todo el interior del ovario. em, no hay un orden que pudiéramos decir existe de esta manera. Y yo les comentaba que esas son cosas típicas de, por ejemplo, las sandías. Habíamos visto esta imagen, esta es otra vista de cómo se pudieran ver. Bien, entonces estamos hasta el momento viendo que hasta este momento, esto es una flor. Este versicilo de la flor hasta este momento no le ha pasado nada y él sencillamente se desarrolló en el verticilo que corresponde a la parte de reproducción femenina, de la misma forma en la que las anteras, los estambres, perdón, se desarrollaron para generar la función de reproducción masculina. La flor se va a transformar cuando se fecunda, es decir, cuando los granos de polen entran en el pistilo y se unen el polen con el óvulo. De forma general, los pétalos y otras partes de la flor que son accesorias para llamar la atención de todo lo que nos pudiera, de los otros seres que pudieran ayudar con la fertilización, ya no necesitamos esto. Así que se caen pétalos y sépalos. Bueno, los sépalos a veces pueden mantenerse para la protección. El ovario empieza entonces a ensancharse aún más y poco a poco va transformándose en el fruto. Y los óvulos se van convirtiendo en las semillas. Por lo tanto, el concepto de fruto es el ovario desarrollado conteniendo la semilla ya formada. La función del fruto es de proteger las semillas durante el desarrollo. Incluso en algunas plantas van a favorecer la dispersión, porque el fruto de manera típica va a ser consumido por otros animales que esto ya sea en el momento de estarlas comiendo o luego de pasar por el tracto digestivo, entonces van a llevar esa semilla más allá a otros sitios en el que van a permitir entonces la dispersión, ¿no? Bien, la semilla es el óvulo fecundado, ya maduro, es el embrión en estado de vida latente, acompañado o no de un tejido nutricional que se denomina endosperma y está protegido por otro tipo de tejido que se llama episperma. El origen es el rudimento seminal que experimenta transformaciones después de la fecundación. Creo que aquí les voy a hablar de forma general, bastante rápida, sobre el fruto. Pero voy a prestar atención, son las 5:55 y terminamos un poquito antes de las 7. Hoy tenemos que hablar más en detalle acerca de los otros tipos de flores y de la polinización. Así que si voy muy rápido, me dejan terminar y regresamos más adelante. Por favor, tomen nota por si acaso hablo muy rápido esta parte del fruto, ¿sí? Porque esto es como para tratar de unir lo que hablamos hasta el momento de flor con fruto con la parte de fecundación y, bueno, y cuáles son las técnicas de reproducción de las plantas, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son los tejidos, bueno, del fruto? Las partes del fruto. El fruto, como dijimos, es el ovario ensanchado, el ovario desarrollado. Las paredes del ovario se van a convertir en tres partes que van a determinar cómo identificamos el fruto. Tenemos el epicarpo o exocarpo, que va a ser procedente de la pared externa del ovario, es decir, de la epidermis del ovario. ¿Se acuerdan que el ovario está formado por uno o más hojas carpelares y que una hoja carpelar tiene técnicamente las mismas partes que una hoja?
una hoja típica. Y que una hoja típica, cuando pensamos en ella, la parte más exterior es la epidermis. Después de pasar de esa epidermis, vamos a tener el mesófilo, que habíamos dicho que tenemos mesófilo homogéneo y mesófilo heterogéneo. Y después de eso, vamos a tener una epidermis inferior. ¿Se acordaban? Esa era la forma típica de la hoja. En esa epidermis inferior era donde teníamos los estomas y no sé qué cosa. Y bueno, ahora esa estructura de hoja modificada, porque pues tiene que cumplir unas funciones específicas, sigue manteniendo algunas características de tamaños o de funciones celular al momento de conformar el ovario, y que cuando este ovario se desarrolla en fruto, sigue manteniendo funciones también similares a lo que tendría en algún momento o puede ir cambiando. Bien, entonces el epicarpo o exocarpo, aquí podemos ver en esta sandía, sería pues esta parte verdecita, la piel, sería la correspondiente a la pared externa del ovario, que sería correspondiente a la epidermis, dije. El mesocarpo, que deriva del mesófilo de la hoja carpelar, en este caso estaríamos hablando de esta partecita blanca. Y luego el endocarpo, que es el proveniente de la epidermis interna del carpelo. Aquí vemos el endocarpio, sería esta parte roja, ¿sí? Y pues estos puntitos son las semillas, ustedes lo saben. ¿Cuáles son los tipos de tejidos en los frutos? Entonces, el exocarpo, la piel; el mesocarpo, que es la parte del mesófilo, que es lo que típicamente podemos comer en los frutos carnosos; y el endocarpo, que sería esta parte que está aquí interna y que pudiera estar protegiendo o manteniendo la parte de la placenta y donde están las semillas. Hay aquí dentro de ese mesocarpo, ahorita, en este tipo de fruto, aquí vemos el endocarpo, que sería pues lo que se llama hueso, y dentro de ese endocarpo está la semilla, ¿ok? Entonces, ¿cómo se clasifican los frutos? Hay por lo menos tres formas de clasificar los frutos. Nuevamente les recuerdo que muchas de estas cosas, de estas clasificaciones, sí tienen una alta influencia agronómica, pero nosotros en botánica lo seguimos utilizando también para identificar los árboles naturales o los árboles o plantas naturales sin tal nivel de desarrollo, que cumplen con este mismo de característica. En la primera forma de clasificación es según la complejidad de los frutos, que también tiene que ver con la composición del gineceo. El fruto simple es aquel que procede de un solo gineceo por una sola flor, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo. Un fruto agregado es aquel que proviene de la fusión de dos o más gineceos apocárpicos de una flor, dando la apariencia de un solo fruto, en cuya formación también intervienen el eje de inflorescencia y las brácteas, ¿sí? Aquí vemos una frambuesa. Estos son dos o más gineceos apocárpicos de una flor o una inflorescencia que incluye también pues brácteas. Y hablamos de un fruto complejo cuando tenemos uno o varios gineceos de varias flores formando un solo fruto, y este es el caso de la piña. La segunda forma de clasificación es por la concrescencia de carpelos u ovarios, y en este caso tenemos los frutos apocárpicos, sincárpicos y paracárpicos. Los frutos apocárpicos son los que previenen de un carpelo o de carpelos separados de una misma flor. Los frutos sincárpicos, el fruto está originado por la concrescencia marginal y lateral de varios carpelos de una misma flor. Y los frutos paracárpicos provienen de la concrescencia marginal de varios carpelos de una misma flor. Y según la naturaleza del pericarpio, vamos a tener frutos carnosos o frutos secos.
Los frutos carnosos son aquellos en cuales pericarpio son más o menos blandos, acumulan sustancias alimenticias o dulzonas o tienen algún tipo de, bueno, de capacidad de ser masticable. Tienen suficiente materia carnosa alrededor de la semilla. Esto se le llama frutos de pericarpio carnoso. Y son frutos secos a cuando los pericarpios se mantienen muy delgados y pareciera estar recubierto por un material seco, como la madera, algo así parecido a eso. Entonces, en este caso, nuevamente les recuerdo que la identificación de los frutos y de las flores es importante para poder identificar los pies de las plantas. Se habla de un pie cuando tenemos un individuo y cómo ese individuo representa o no a su especie. Una flor es hermafrodita cuando en el mismo momento tiene el órgano masculino compuesto por los estambres y el órgano femenino compuesto por el pistilo. Va a ser una flor unisexual masculina cuando tiene solamente los estambres y va a ser una flor unisexual femenina cuando solamente tiene el pistilo. Observen que en los tres casos estamos partiendo del hecho de flores periantadas porque tiene diferenciado tanto el cáliz como la corola y además de eso, uno o los dos partes de reproducción de la planta, ¿no? Si tenemos un pie, una planta con flores hermafroditas, entonces tenemos una planta hermafrodita. ¿Qué significa? Que en una misma planta tenemos flores, que en la misma flor encontramos el aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino. Y luego, si tenemos una planta que tiene flores unisexuales masculinas o unisexuales femeninas, vamos a tener dos opciones. O son plantas monoicas o son plantas dioicas. Si la planta en un solo pie, en una sola estructura, tiene tanto flores masculinas, pero separadas de las flores femeninas, hablamos de que es una planta monoica. Y cuando tenemos pies o plantas de una misma especie, pero en una sola especie tengo una planta solamente con flores unisexuales masculinas y en otra tenemos plantas con flores unisexuales femeninas que necesita que de un lado pase al otro, entonces hablamos de una especie dioica. Bien, entonces paso a hablarles un poco sobre flores compuestas. La inflorescencia es la disposición de las flores en el tallo. Se habla de una inflorescencia solitaria o de una flor simple cuando las flores se encuentran aisladas, es decir, están separadas una flor de la otra por hojas verdaderas. Y esas flores, solitarias, pueden ser terminales o definidas, cuando en este caso la flor se sitúa en el extremo del eje, del eje del tallo, y luego de la aparición de esta flor se detiene el crecimiento de ese eje, o puede ser una flor axilar o indefinida cuando va a nacer en las axilas de las hojas, a modo que el eje no se detiene porque ella está en una yema axilar, ¿sí? Entonces, aquí tenemos las imágenes. La primera que les decía que es una inflorescencia solitaria o una flor simple terminal, donde aparece la flor, se acaba la extensión del eje. Y cuando tenemos una flor simple axilar, puede ser axilar aquí que sería alterna, porque vamos a tener flores alternas, pero van a estar exactamente en en la axila de la hoja, o puede ser opuesta cuando está opuesta a la hoja, ¿sí?
está opuesta a la posición de la yema de donde estaría la hoja, ¿no? Cuando tenemos muchas flores o muchas estructuras de flor juntas, entonces hablamos de una inflorescencia agrupada o de una flor compuesta. Se llama así entonces a la reunión de flores separadas por brácteas, no por hojas. Cuando tenemos una hoja como tal que tiene una yema, entonces tenemos flores simples, pero si no hay yema, porque estamos hablando de brácteas que dijimos que son hojas modificadas. Recuérdense cuando hablábamos hacer los tipos de hoja. Entonces, hablaríamos de inflorescencias agrupadas o flores compuestas. Y esta también puede ser terminales, inflorescencias terminales o flores compuestas pues axilares. Y aquí viene algo bien interesante. Vamos a hablar de las inflorescencias agrupadas o flores compuestas terminales. ¿Qué dijimos con terminales? Que el eje de crecimiento se detiene luego de la aparición de flor. La forma tal vez más presente, eh, la más fácil consideraría yo serían las umbelas. Estas se encuentran en el extremo del tallo y todas las flores salen de un solo punto y tienen un pedúnculo del mismo tamaño. A diferencia de la umbela, el capítulo también está en el extremo del tallo, pero las flores son sentadas. Las flores no tienen pedúnculo. ¿Sí? Después de esto vamos a pasar a las cimas. Las cimas son aquellas formas de inflorescencias agrupadas terminales en donde el eje principal termina en flor y siempre se va a ramificar. Puede ser que se ramifique hacia un solo lado y hablaríamos de una cima escorpioide o que se ramifique en formas de a dos y ahí hablaríamos de un dicacio. Cuando tenemos, el último que me falta describir aquí sería el corimbo, cuando tenemos una inflorescencia abierta, racemosa o racimosa, en el que tenemos un eje corto y flores que van a tener pedúnculos de diferentes largos, pedicelos, pues en este caso. Un pedúnculo es una flor simple, una flor sencilla. Y cuando estamos hablando de flores compuestas, se van a llamar pedicelos. Bien, cuando los pedicelos de las flores son largos y salen a diferentes alturas del eje, se habla entonces de un corimbo. El largo de cada pedicelo floral va a ser tal que casi todas las flores del corimbo abren a un solo nivel. Aquí vemos que prácticamente todas van a abrir aproximadamente a un mismo nivel, aunque el largo de los pedicelos va a ser diferente. Por el otro lado tenemos, aquí hablamos de las que son terminales. Ese eje por donde empezaron a salir esas flores, el eje se corta con la aparición de la inflorescencia. Cuando tenemos las flores apareciendo, la inflorescencia apareciendo en forma axilar a los lados, es decir, el eje sigue creciendo, pero en un punto específico empiezan a crecer inflorescencias, podemos tener muchas maneras de denominarlas, pero las formas típicas o las formas básicas para identificarlos son racimo, espiga y panícula. Formas básicas. El tipo racimo, el primero, es una inflorescencia que consta de un eje con flores pedunculadas a lo largo de ese eje, ¿sí? Y tiene una disposición alterna. Primero a la derecha, luego a la izquierda, luego a la derecha, luego a la izquierda, luego a la derecha, a la izquierda, a la izquierda. Pero esta estructura de inflorescencia agrupada o de flor compuesta apareció, este puntito aquí, apareció en una axila de una hoja. Aquí por debajo de este punto que debería estar la yema, aquí hay una hoja. Y el eje de la rama sigue por otro lado, ¿ok?
sigue extendiéndose. Cuando pasa algo similar a esto que les acabo de escribir como el racimo, pero las florecitas no tienen pedicelos, no tienen pedúnculo, entonces hablamos de espiga. La espiga es una inflorescencia que consta de un eje con flores sin pedúnculo a lo largo. Entonces vamos a tener un eje donde se adhieren o donde están sentadas estas flores y están separadas una de otra de la misma manera que el racimo por brácteas, no por hojas, porque si fueran por hojas, entonces cada una de estas sería una flor simple. Bien, entonces la última forma que pudiéramos tener como forma básica sería la panícula. Esta es una forma muy común en nuestra flora tropical. La panícula es una inflorescencia racimosa, parecida a un racimo, compuesta de racimos que van decreciendo de tamaño hacia el ápice. En otras palabras, un racimo ramificado de flores en que las ramas son a su vez también racimos. Y se cataloga como racimo de racimos. Posee un eje o raquis principal que se subdivide en raquis secundarios, de los cuales se desprenden flores con pedicelo. ¿Esto a qué nos recuerda? A lo que hablábamos de las flores, perdón, de las hojas compuestas, que en vez de tener un solo limbo chiquito, o sea, una estructura plana que se denominaría pues el limbo de la hoja, tenemos muchos foliolos. Bueno, esta es más o menos la forma equivalente, cuando habláramos de morfología, a esta otra estructura foliar. Entonces, como vemos aquí, tenemos un eje principal. Ese eje principal, cuando, cuando empiezan a aparecer las estructuras de flores, se convierte en raquis. Este sería el raquis principal. Y luego cada una de estas secciones hacia donde, por donde se subdivide serían raquis secundarios. Y ese raquis secundario entonces carga la disposición de las florecitas en formato de racimo, es decir, con su pedúnculo. Bueno, sí. Y en este caso tenemos una panícula simple. Creo que acá tengo otros ejemplos de panículas más compuestas. Entonces, típicamente, esta es la forma en la que se diseña una panícula a nivel botánico, pero esto lo vemos de esta manera. Esta es una foto de em, de una planta cuya inflorescencia es en forma de panícula. Y aquí tenemos cómo sería una umbela, que dijimos que umbela es hasta aquí. Si tenemos más umbelas juntas, entonces sería una umbela compuesta. Este es el caso de lo que vemos acá. Acá tenemos entonces otros tipos de inflorescencia. Ya habíamos hablado de racimo, de espigas, de umbelas. Y habíamos hablado de corintos, habíamos hablado de cimas escorpioides. Y existen estas otras opciones. La cabezuela o capítulo, por ejemplo, va a tener un soporte sobre el cual entonces vamos a tener estas flores sentadas. Los amentos, en los que aquí dice es una inflorescencia de racimos que consiste en una espiga articulada por su base, compuesta de flores del mismo sexo. Y por ello, entonces, si todos van a ser del mismo sexo, vamos a tener amentos masculinos y amentos femeninos. Las flores van a ser simples, no tienen pétalos ni sépalos. Las flores masculinas están reducidas solamente a los estambres y las flores femeninas solamente van a tener estigma. Y este tipo de flor va a tener polinización anemófila. Y bueno, aquí tienen otros ejemplos de cómo se ven estas inflorescencias. Espádice en esta estructura que parte de la forma en la que tendríamos entre racimo y espiga. Si ese eje se va quebrando, se hablaría de espiguilla. Y si ese eje central es carnoso, es más grueso, entonces hablamos de que la flor o la inflorescencia agrupada o la flor compuesta es una espádice, que es un grupo de flores. Y acá pues también vemos corimbo, umbela, cabezuela,
etcétera. Aquí vemos entonces en cómo se ve en un capítulo. Acá, por donde que le tenía capítulo. Cabezuela o capítulo es esto que está aquí. Cabezuela o capítulo, ¿sí? Tenemos las flores en la parte central, en la parte exterior tenemos las brácteas. Entonces vemos que en este capítulo tenemos unas partes, unas secciones de flores que van a tener estambre, es decir, la parte masculina, y vamos a tener otras secciones que van a tener, aquí se les denomina túbulo, pero que son lo correspondiente a la sección femenina. Y pues otras imágenes para que se diviertan tratando de identificar morfológicamente a lo que nos estamos refiriendo, ¿sí? Bien, 6.13. Hablemos ahora de polinización. Para que, después de entender las formas que tenemos en la flor, los verticilos, las funciones de cada uno de ellos, y que para que ocurra el desarrollo de un fruto necesitamos traer el gameto masculino presente en el androceo hacia donde el gameto femenino que se encuentra en el gineceo, en el ovario, tenemos que entender también que eso ocurre a través de un proceso que se llama polinización. Bien, en plantas superiores, la polinización es el proceso por el cual el polen que contiene los gametos masculinos es transferido desde la antera hasta el estigma de la flor y es el paso previo a la fecundación y por tanto a la formación de semillas y de frutos. La clasificación de los tipos de polinización se puede dar según el origen del polen o según el agente que realiza la transferencia. Según el origen del polen, podemos hablar de autopolinización o polinización cruzada. La autopolinización es el proceso mediante el cual el origen de ese polen procede de la misma flor o de otra flor del mismo individuo, ¿sí? Entonces, se autopoliniza porque la planta produce el polen en una parte que se va a meter en el pistilo de esa misma flor o de otra flor en la misma planta. Esto es típico de las plantas con flores hermafroditas o cleistógamas. Ese es el término que se utiliza para hablar de flores que no se abren, porque ellas, como en el caso de los higos, la flor está contenida de una manera en la que para evitar que se pierda polen, entonces el polen queda dentro de una estructura completamente cerrada. Las ventajas de este tipo de polinización de la autopolinización es que garantiza reproducción incluso en ausencia de polinizadores. Pero la desventaja está en que reduce la variabilidad genética, obviamente, ¿no? Ejemplo de de este tipo de polinización sería el trigo, los frijoles, el tomate, Solanum lycopérsico. Así que aquí les puse imágenes de trigo y de algún tipo de flor, de papilonoide. Según la segunda forma de polinización, según el origen del polen, sería la polinización cruzada o alógama o xenogamia. Esos son términos similares. Entonces, en este caso, el polen proviene de otra planta, de la misma especie que esté más o menos cerca. Este tipo de polinización cruzada favorece la variabilidad genética y por lo tanto aumenta la vigorosidad de la descendencia porque se puede aumentar las capacidades o los caracteres buenos de resistencia que tengan en ambos pies, en ambos individuos. Sin embargo, la polinización cruzada requiere de mecanismos que eviten la autopolinización. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que existir
no va a existir solamente en plantas monoicas, sino que, bueno, tenemos que separar la parte masculina de la femenina de alguna manera para que no ocurra dentro de la misma planta, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ocurrir? ¿Cómo ha hecho, cómo se ha evolucionado para lograr esta situación? La primera es la dioesia, es decir, tener sexos separados en individuos distintos, como en el caso de la papaya. Tenemos un individuo macho, una planta, un pie, que solamente tiene las flores unisexuales masculinas, y en otro pie, en otra planta, otro individuo, tenemos las flores unisexuales femeninas. Esa dioesia obliga a que haya polinización cruzada. Otra opción que existe es la protandria o protoginia, que habla sobre la madurez diferencial en los órganos. En algunas plantas en donde tenemos flores hermafroditas, el desarrollo de los estambres, la madurez del saco polínico en las anteras, ocurre en un momento en el que en esa flor todavía no se ha desarrollado bien el pistilo. Entonces, esta flor va a servir en un momento de tiempo como una flor masculina, y va a tener que polinizar a otra planta o en otras flores en otro sitio, que tengan temporalmente, ya hayan llegado al desarrollo de la flor, de la parte femenina de la flor. Eso se llama protandria. Y otra cosa que además se incluye, que a mí me parece que es un tema bien bonito, es la incompatibilidad genética. En las plantas en las que no ocurre dioesia, porque la planta pues tiene flores hermafroditas, o incluso cuando tiene flores masculinas y femeninas en el mismo pie y quiere aumentar la variabilidad genética, cuando una flor femenina recibe el polen de una flor pues masculina obviamente, pero del mismo individuo, existen señales moleculares, identificación química, que identifica que ese polen eh, no puede desarrollar el tubo polínico. Entonces, aunque el polen llega al estigma, no puede desarrollarse, y solamente permite ese desarrollo del tubo polínico cuando llega y logra identificarse como: estoy aportando material genético de importancia o que viene otro individuo que nos va a permitir tener variabilidad genética. Ese es un tema bien, bien, bien bonito, que creo que va a ser uno de los temas de estudio que vamos a estar asignando para los grupos, de los trabajos grupales. Este caso de polinización cruzada en general lo podemos observar en maíz, lo observamos en aguacate, Persea americana, que son las imágenes que tengo aquí. La flor esta que está aquí es Persea americana. Y en los girasoles, que entonces el girasol va a observar esta opción de la protandria. Es un capítulo en el que unas partes del capítulo va a tener desarrollo de las flores que están más hacia el exterior, que generalmente empiezan siendo los estambres. Y cuando eso ya se muere, entonces empieza el desarrollo de los pistilos, son las flores que están más hacia el centro. Bien, entonces, según el origen del polen, les había dicho entonces, podemos tener autopolinización o polinización cruzada. Aunque la mayoría de las especies tienen flores hermafroditas, recurren a polinización cruzada para aumentar la diversidad genética. La autopolinización es algo así mismo, como de aquí para aquí mismo,
o de esta flor hacia la otra flor, cuando estamos hablando de inflorescencia o flores compuestas. Y la polinización cruzada, estamos generalmente hablando de dos individuos cuyas flores se comunican, bueno, el polen de una sale para el pistilo del otro. Bien, ahora veamos, dijimos, esto es según el origen del polen. Ay, Dios, este no era origen, lo hice mal. Según el individuo, el agente que permite la polinización, tenemos formas de caracterizar la polinización. Aquí me equivoqué. No este es el origen del polen, sino, ¿cuál es el término? El agente que realiza la transferencia. Según el agente polinizador, tenemos polinización por anemofilia o por viento, entomofilia por insecto, ornitofilia, aves. Vamos a hablar de estas tres primero. Hablamos de la polinización por viento cuando en general las plantas tienen polen liviano y muy abundante. Este polen necesita típicamente ser un polen seco para poder pesar menos y poder distribuirse por el aire. Y tenemos entonces flores sin néctar, porque la planta no necesita invertir en generar estas sustancias azucaradas para atraer a nadie, porque el viento pues, no necesita néctar ni aroma. Esta es la forma típica de polinización en las gramíneas, en los pinos, en algunos tipos de robles. Recuérdense que el término roble no es para un solo, ni siquiera para una sola especie. Hay hasta varias familias de árboles que se denominan robles. Hablamos entonces de entomofilia y ornitofilia como ya el uso de tipos específicos de animales. La entomofilia obviamente asigna a la polinización, todavía estamos hablando de solo de polinización por insectos, y ornitofilia cuando la polinización ocurre por aves. Aquí le tengo la imagen del colibrí, ¿no? Por insectos en entomofilia vamos a tener flores coloridas, flores aromáticas, con néctar. El polen va a ser un polen pegajoso porque la planta invierte mucha energía en llamar la atención de estos animales polinizadores que se van a acercar a buscar el néctar. Van a estar atraídos por el aroma y van a llegar a alimentarse, a absorber el néctar. Y por eso entonces el polen es pegajoso para adherirse al cuerpo. Este es el caso de las orquídeas, de los girasoles, las flores de mango, etcétera, ¿no? La ornitofilia, dijimos, entonces tenemos flores también con aromas y néctar abundante. Bueno, dice aquí que las flores son sin olor, pero entonces en muchos casos, el olor no viene directamente por la flor, sino que está dispuesto en las hojas. Y esto se invierte mucho en los colores. Tenemos flores rojas o anaranjadas, néctar muy abundante. Estamos hablando de que no es lo mismo la cantidad de néctar que pudiera necesitar una abeja que la cantidad de néctar que pudiera necesitar un colibrí, la cantidad de flores que debe visitar para poder alimentarse de manera correcta, ¿no? Típicamente hablamos de los colibríes cuando hablamos de ornitofilia. Y bueno, tenemos heliconias, tenemos hibiscus, etcétera, otros tipos de plantas que son específicamente polinizadas por colibríes. También tenemos la quiropterofilia, que es aquella forma de polinización por murciélagos, en el que las plantas se adaptan para llamar la atención de estos animales. Generan flores grandes, porque el murciélago es un animalito ya mucho más robusto que un colibrí, y que estas flores van a abrir de noche y van a tener un olor fuerte. Van a ser típicamente pálidas, blancas, que por la visión del murciélago
pueden entonces reflejar algún tipo de color en los rangos ultravioleta. Y la forma en la que ocurre la polinización va a ser entonces porque el murciélago inserta su lengua alargada y el polen, que también es muy pegajoso, se va a pegar a su rostro y cuando va a otra flor en otra planta, entonces este polen va a transferirse a donde está el pistilo, permitiendo la polinización cruzada. Acá dicen que ejemplos de esto, estamos hablando de ceiba pentandra, del agave, tenemos bastantes, eh, la flor de trompeta, tenemos bastantes tipos de plantas que son específicas para que están específicamente desarrolladas y uno puede entender que necesitan de animales grandes para esto. La hidrofilia es la polinización por el agua. Y esto es una característica bastante especial porque es algo común solamente en las plantas acuáticas, como es el caso de Valisneria o Elodea. Aquí yo les puse unas imágenes de cómo se ve Elodea. Elodea es una planta acuática. Como ella vive en el agua, entonces el polen que se va a producir tiene que moverse también dentro del agua y se va a transportar entonces flotando o sumergido pues en esa agua. Y aquí están, por ejemplo, unas imágenes de las florecitas de esa elodea para entender que sí, pues es una planta que vive allá adentro, pero que tiene estructuralmente la característica de un angiosperma, no de un alga, no de un musgo, ¿sí? Es una planta superior, en inicios de desarrollo superior, pero es todavía una planta acuática. Bien, y se habla de zoofilia cuando la polinización ocurre en general por cualquier tipo de animal. En este caso, ya se habla más de polinización por mamíferos o polinización por reptiles, que son casos bastante específicos, ¿sí? Pero hoy no vamos a llegar a este punto de detalle porque las características típicas ya las encontramos en Australia, en marsupiales, etcétera, y ya esto hasta ya no, tal vez no sea tan necesario profundizar. Acá les tengo un pequeño cuadro que en general describe la forma de polinización, el subtipo, por ejemplo, en la entomofilia utiliza a insectos para polinizar plantas con flores que tienen colores vivos, olor dulce y néctar, como en el caso de Eleanthus, el girasol, o Coffea, el café. Em, la ornitofilia es la polinización a través de aves en plantas que presentan flores rojas sin olor, con néctar abundante, como el caso de las heliconias y hibiscus. La quiropterofilia es la polinización en el que murciélagos se acercan a flores grandes, nocturnas, normalmente pálidas o blancas, que van a tener un olor fuerte, como ceiba y agave. La mastogameofilia son aquellos casos en el que ya había dicho que era como zoofilia, mamíferos pequeños que van a acercarse a plantas con flores robustos y olor fermentado, como el caso de Banksia. Saurofilia, el caso de los reptiles, flores accesibles con néctar energético. Y ya casi para terminar, importante tal vez resaltar que todo lo que he dicho hasta el momento entra dentro de la categoría de polinización natural. La polinización natural es el proceso que ocurre sin intervención humana mediante agentes naturales, bióticos y abióticos, que transportan el polen desde el estambre o desde la antera específicamente de una flor hacia el pistilo, específicamente el estigma de otra flor, ¿no? Y que los agentes de polinización natural pueden ser agentes abióticos como el viento o el agua o agentes bióticos como en el caso de los diferentes tipos de animales, ¿no? Las ventajas de la polinización natural es que favorece la evolución natural y la resiliencia genética, manteniendo también interacción ecológica entre plantas y la fauna.
Sin embargo, esta polinización natural depende del clima y depende de la disponibilidad de polinizadores. Y esto llega a ser de alta importancia cuando ya pasamos a hablar de, por ejemplo, de plantas de interés económico. Vamos a hablar de plantas de interés agrícola. O en este caso también, si no tenemos los polinizadores a mano, no sabemos cuántas de las flores de las plantas que tenemos se van a polinizar y por lo tanto no podemos garantizar la cantidad de producción que tendríamos. Y también esto afectaría la calidad genética de la descendencia porque se estaría cruzando mucho plantas con diferentes capacidades, con diferentes características genéticas que puede ser que tengamos muchos tomates muy grandes, perdón, bueno, muchos aguacates grandísimos y un montón de aguacates, otro montón de aguacates chiquititos que se van a dañar. Entonces, aunque es importante, como decía, para la evolución natural y para verificar interacción ecológica, incluso en los casos de que no se puede garantizar presencia de polinizadores, hablemos de bosques fragmentados, hablemos de zonas en los que no existe conexión del polinizador típico con los parches que tenemos dentro de las ciudades, que son los temas que yo trabajo. Cuando esto ocurre, entonces las plantas no van a poder polinizarse. Si dependen específicamente de un agente biótico o de una característica de clima específica para poder que el viento cargue ese polen, entonces probablemente no se va a lograr la polinización y por eso, entendiendo el proceso completo, ya se desarrolla la polinización artificial como una herramienta para sobrellevar esa situación. Esto consiste en la transferencia manual o transferencia controlada del polen de una flor a otra y va a ser realizada por el ser humano, no es natural, pues obviamente, y tiene fines específicos. Ya pueden ser fines reproductivos, fines científicos para entender qué pasa si mezclo esto con esto, o fines de mejoramiento genético, cuando yo quisiera tener la esperanza de que cruzando, por ejemplo, de esta manera se desarrollaron muchos de los cítricos, en el que yo quería tener la acidez de un tipo de especie, pero con el tamaño del desarrollo del fruto de otra especie, o el aroma de una, el color de uno con el... Cuando empezamos a hacer ese tipo de mejoramiento genético, no podemos depender de la polinización natural. Entonces, el objetivo de la polinización artificial es asegurar la fecundación cuando los polinizadores naturales son escasos, controlar los cruzamientos dirigidos para mantener nuevas variedades de mejoramiento genético e incrementar el rendimiento y la calidad de los frutos y de las semillas. ¿Cuáles son las formas de polinización artificial? Bueno, de forma general podemos hablar de tres, de la polinización manual, de la mecánica y de la controlada en hibridación. La manual o polinización directa, en este caso, el operador va a recoger el polen con un pincel, con un hisopo, con pinzas, con una brochita y va a depositar ese polvito en el estigma de la flor receptora. Este tipo de polinización es usada en investigación o en producción de semillas híbridas y esto ocurre, por ejemplo, en el caso del tomate, de la calabaza, de orquídeas ornamentales. En el caso, por ejemplo, de las investigaciones científicas específicas en el área que yo trabajo, en el área de fisiología, cuando nosotros hacemos cruces para entender estabilidad de una característica específica, se utilizan plantas modelos y esas plantas modelos como el tabaco o como la Arabidopsis, cuando necesito verificar qué pasa si esta característica va a pasar de generación en generación o si no va a pasar, se utiliza ese tipo de polinización artificial.
La segunda forma sería la polinización mecánica. Esta es una forma indirecta o asistida de unir estos dos gametos, ¿sí? Se usan vibradores, sopladores o insectos criados en invernadero, como el caso de las abejas bombus en los tomates. Y en el caso de los invernaderos comerciales de solanáceas, papas, tomates, etcétera, o de cucurbitáceas como los pepinos, el zucchini, el zapallo, etcétera, sabemos que esto es la planta prefiere funcionaría mejor si yo tengo la polinización artificial y empezamos a liberar todo el polen y por formas de mecánicas en las que se utilizan abanicos, se levanta el polen y el polen se mezcla en el aire y luego entonces esto cae de manera aleatoria sobre las flores que pudieran estar, bueno, eh, teniendo un material nuevo. Y la última, la polinización controlada en hibridación, se emasculan las flores, es decir, se eliminan las anteras antes de que ocurra, de que pudiera ocurrir la polinización. La flor empieza a crecer, se le quitan las anteras y solamente dejo que se desarrolle la parte femenina, que es el pistilo, y luego de que ese pistilo está desarrollado, entonces agarro el polen de otra, que nada más lo utilicé para producir ese polen, y esto lo aplico directamente en los pistilos. Y esto es algo que ocurre, por ejemplo, en maíz híbrido, en trigo, arroz, en orquídeas de colección. Esto es bien interesante porque venimos hablando acerca de cómo vemos la forma morfológica de la generación de los verticilos de la flor y entender en detalle cómo cada una de estas partes funcionan y cómo esto puede ser de importancia económica al punto que ya hemos automatizado o hemos entendido el proceso tan en detalle que podemos manipularlo no solamente con fines agronómicos, que creo que sería lo más fácil de entender, pero sí para entender algunas otras cosas desde la base científica, es para mí bastante remarcable. Bueno, entonces, ay, yo creo que aquí terminó mi presentación de hoy. Exacto, ya. Así que me quedan 5 minutos, creo, para preguntarles si alguien tiene alguna duda o comentarios sobre el tema. Y entonces cerrar la clase de hoy. Voy a dejar de compartir y vamos a ver. ¿Preguntas o comentarios? ¿Preguntas o comentarios? ¿Todo el mundo qué les pareció la clase? Si no, por lo menos díganme, qué interesante, profe. Todo me lo sabía. Ahora sí que usted me lo explicó. Ahora sí lo entendí, porque ya la mayoría de ustedes ya dieron este tema, así que se supone que ya lo habían escuchado. Díganme a ver qué consideran, Bueno, profe, yo no tengo que leer honestamente. Yo no he dado el tema, es primera vez que doy la materia, así que tengo que leer honestamente y por ahí voy viendo. Si tengo preguntas, yo le escribo a su correo, profe. Créame que sí. a mi correo, imagínense, porque yo estoy preocupada, ya ahorita pronto, ¿cuándo qué? La otra semana que tenemos el examen, ¿cuándo es que tenemos Yo examen? creo que Déjeme. sí, profe. Usted nos dijo, creo que la otra semana, profe. Sí, Ay, no. pues, Ay, no, pues, profe, tenía que preguntar hoy. vio exactamente, Ay, dice usted. no, profe, voy a entrar en pánico, profe, no me diga eso. Bueno, sí, yo dije examen jueves 16 de octubre, señores. Entonces, para la próxima semana, el martes, que tenemos 1 hora, voy a darles una clase bien rapidita sobre dispersión de fruto y creo que les iba a preguntar a ustedes, el profesor de laboratorio ya habló con ustedes acerca de fórmula floral. Eso es algo que a ellos Ta- les gusta a mí. Hasta el momento, profesor, disculpe, estamos por el laboratorio 6 se llama
transpiración y gutación, y habla Ajá. sobre, o sea, Ujú, plantas de hibiscus, ujú. dicotilodoneas, eso, coleus, y más que nada ese tipo es el último laboratorio, pero no hemos dado eso de fruto. Ok, porque gutación todavía es hoja, ¿sí? Ujú. Yo normalmente el laboratorio va a hacer el examen parcial cuando termina hoja, pero yo decidí que mi segundo examen parcial terminaba en flor porque yo considero que es importante que ustedes hagan la relación de hoja a flor. Mire todo lo que hemos estado hablando de flor y de las hojas Entiendo, carpelares. sí, sí, sí. Así que por eso era importante. Pero bueno, si no lo han hecho, entonces para la próxima clase hacemos una prueba rapidita del tema esta para no dejarlo por fuera. Yo estoy casi segura que el profesor va a incluir eso en el, esas son cosas típicas que se hacen en el laboratorio, esto de la fórmula floral, en el que tenemos unas letras específicas para hablar de los 4 verticilos y que si tenemos una flor si esto regular o no. Entonces, todos estos términos que ya les mencioné, se supone que uno los puede condensar en una fórmula para describir la flor. Ok. Pero para mí eso, bueno, eso es una información que se la puedo dar rápido, pero yo no lo voy a revisar porque me parece que se debería ver con más profundidad. Es esto en el laboratorio cuando están haciendo ejemplos de flores, ¿no? Así que para la próxima semana vamos a ver de forma muy rápida la parte de dispersión. Vamos a ver también de forma rápida lo de la fórmula floral. Y esto les voy a confirmar cómo va a ser el examen. Estoy pensando que les voy a llamar para que hagan su examen en persona, en vivo y en directo, porque no me gustó que todo el mundo se copió en el examen pasado. Pero también estoy pensando en utilizar algún tipo de herramienta en el que ustedes me puedan a mí demostrar que ustedes revisaron, que ustedes entendieron el tema. Entonces, hay cosas que para mí deberían ser lógicas. Aunque ustedes se copien, ustedes deberían saber de cómo. Es que no deberían copiarse, no me gusta que se copien. Entonces, las otras materias, em, yo no sabía que dice que a la gente que están dando clases virtuales llevan a hacer los exámenes parciales en vivo. Y a mí ese asunto de ir en persona me estresa un poco, pero no me quiero ganar problemas porque los otros colegas entonces tal vez se molesten porque este grupo está siendo beneficiado. Así que voy a consultar a ver si fuera así, dónde pudiéramos tener el examen la próxima Profe, semana. yo El próximo. he escuchado es que hacemos es los semestrales. Los semestrales sí tenemos que, escuché, no he visto una confirmación. Si usted lo puede confirmar sería genial. Pero Bueno, sí el escuché asunto es que el que semestral bueno, sí yo es estoy dando otra presencial. materia que también es virtual y el profesor, que es colegiada, el profesor me dijo, ellos dan sus clases virtuales, pero todos los exámenes son presenciales. Y yo, ay, a la máquina. Así que voy a verificar, porque si no, piensen entre ustedes y díganme qué propuestas tienen para poder hacer un examen que no tengan que ir todos hacia allá, porque me imagino que también es complicado Sí, la esto. logística. Por ejemplo, yo a veces estoy en Chame. Ujú. Sí, bueno, pero usted tiene que asistir a su examen, yo no sé. Em, el próximo martes Profe, y vemos una eso. charla, algo así, que nosotros expongamos un tema Ujú. relacionado. ¿No sería Es que mejor? eso es lo que vamos a hacer con el examen número 3. El examen número 3 Ah, ya para ok. esta fecha, para el día del examen yo les voy a asignar los proyectos o las opciones de proyecto grupal y yo les voy a dar unas partes, de unas clases que creo que se las voy a dejar de manera virtual, porque es que ahora tengo que hacer unos viajes internacionales y no sé cómo voy a estar con el tiempo, el mismo horario. Y ustedes se van a ir a ir preparando para ir mostrándome sus avances para que entonces ustedes hagan sus presentaciones grupales y que expliquen un tema. Eso ya vamos a estar hablando ya del el tema
de la tercera parte, que es sobre desarrollo y crecimiento vegetal. Ya hablamos de hormonas, de ritmos circadianos, que dice aquí. Van a hacer revisión de algunos artículos. Tengo, bueno, cosas, diferentes formas de crecimiento de la planta desde el aspecto vegetativo, que yo creo que ya ustedes van entendiendo, porque ya hicimos todo lo que era crecimiento vegetativo. Y ahorita que terminemos de hablar, de hacer el examen número 2, en el que terminamos raíz, tallo, hoja, no sé qué cosa, y flor, entonces ya debieran tener toda la información para que puedan avanzar de manera individual en los proyectos que van a hacer como parcial, ¿sí? Como parcial número 3. Ok, El, par- disculpe, el parcial va a ser el jueves 16. el jueves 16 lo tengo marcado exactamente. Ok, para saber si. Listo. Sí. Tienes que también tenemos molecular. Bueno, yo tengo molecular y algunos del grupo también tenemos molecular. Ok, gracias. Ok. Bueno, entonces, muchas gracias entonces por su atención y nos vemos entonces el próximo martes. Chao. Chao, muchas gracias, profesor. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches.